buenas noches, bienvenidos a otra sesión de tu programa, Gente Común. Un aplauso lo de atrás. Señores, como de costumbre, programa de política, geopolítica internacional. Hablamos de guerras que están vigentes actuales, hablamos de conflictos anteriores, hablamos de situaciones económicas y políticas de los países desde un punto de vista dominicano y juvenil. En programas anteriores habíamos hablado, creo que 2 programas anteriores, Sí. estábamos hablando del tema de Israel e Irán, que aunque muchos dirán, ese problema está en Medio Oriente, está muy lejos de República Dominicana, está muy lejos de Latinoamérica o de Occidente, podría decirse, es algo que afecta en gran manera lo que pasa en Latinoamérica y en el resto del mundo. Y al final todo está conectado prácticamente. Exactamente. Y no solamente por Estados Unidos, que nosotros con la relación que tenemos con Estados Unidos, si a Estados Unidos le va mal, a nuestro país le irá mal también de alguna manera. No, por supuesto que sí. Y también se relaciona con Europa, porque básicamente las cosas que pasan y que hacen gran eco en Europa, también hacen gran eco en Latinoamérica de alguna manera. Claro. No, incluso en el 2008, cuando existió lo que fue la crisis de 2008 con el tema de los precios de las viviendas, nos dimos cuenta de que el mundo dependía del dólar. Por ejemplo, Grecia tenía una doble contabilidad estatal y cuando pasó lo de Lehman Brothers, o sea, fue como que todo se destapó. Y Grecia fue uno de los países más afectados económicamente, que hubieron revueltas y todo eso. Y tuvo el fondo, creo que el Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo, fue esa institución que tuvo que salvar a Grecia y a otros países. E incluso también la Unión Europea se unió porque había un tema de si salvar a Grecia o no salvarla. Si se salvaba Grecia, entonces habría un conflicto interno. Pero si no se salvaba, el mercado exterior dejaría de creer en el euro. Bueno, Problema. o sea, todo lo que pasa en países centrales, aunque no lo creamos, afecta a la economía mundial. Sabes que hay mucha gente que dice que en realidad Estados Unidos ya no es tan importante como lo era Sí. hace 20 años, sino que ahora mismo otros países, dígase China, le han quitado el puesto de alguna manera a Estados Unidos. Sea el más importante o no lo sea, tiene un gran peso internacional. Mira, yo podría diferir contigo en esa parte de Estados Unidos y China, que luego le dedicaremos varios segmentos a China, el gigante asiático o el Sí, dragón asiático. China, hay mucho No, y por su donde geopolítica es abrumadora. y peculiar, Y muy peculiar. peculiar. Ellos tienen una extraña relación entre el socialismo y el Sí, capitalismo sí, sí. que aún no, yo no entiendo del todo muy bien cómo funciona, pero les funciona más o menos. El tema de Taiwán, el tema de Hong Kong creo que es. Sí, O sea, China es tan grande que entenderla tomaría, digo yo, 6 o 7 programas. Entonces, regresamos al tema, disculpe. no, pero uno manteniendo Claro aquí que un sí. panorama general. Un panorama general y también el tema más cercano a Latinoamérica. El dictador Nicolás Maduro puso a Diosdado Cabello como ministro de Interior del país. Ustedes saben que ese grupo de terroristas son personas que azotan todavía Venezuela. Tenemos días atacando a la dictadura en Venezuela y él acaba de decir hace unos días que al mundo entero que no se mete en lo que pasa en Venezuela. O sea que eso es de ellos ahí. Pero vamos a ver qué pasa en enero cuando toque cambiar. Eso sin contar de que él ha intentado ganarse la simpatía de un público juvenil yendo a programas como de Diego Rusarín, que lo entrevistó, y otra persona, no recuerdo el nombre, me parece que es español, en donde intentaban como de alguna manera lavarle la cara, pero yo vi ese programa y Dios mío. No hay Dios forma de mío. lavar la cara a Maduro. Es que las cosas que él decía, o sea, los tipos tenían cara de que querían morirse en ese momento. Es que no hay forma. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. María Corina Machado, Edmundo González Urrutia continúen su pelea. Porque nosotros de este lado continuamos apoyándolos a ustedes. Y de aquí a enero vamos Sí. a ver qué pasa. La mayoría de los youtubers que hablamos de política, apoyamos la oposición, apoyamos a Edmundo González Urrutia. Por encima de y las apoyamos, diferencias que sí, por podríamos encima, tener. porque ya no se trata de un tema de ideología, es No. una crisis que hay en Venezuela donde millones de personas pasan por situaciones a diario de opresión, maltrato y problemas económicos, y tenemos que salir
de Maduro. Tenemos que salir de la dictadura. Tenemos que demostrarle a Occidente, a Latinoamérica, que con nosotros no. Y luego seguimos con Daniel Ortega en Nicaragua, que ese es otro caso. Entonces, tú sabes que uno se arriesga mucho cuando uno habla de estos temas. Sí. Uno se arriesga mucho, pero es parte de la comunicación y es parte de nuestro trabajo arriesgar nuestras vidas o tal vez una censura a favor de la democracia, a favor de la gente. El caso de que lo que pasa en Medio Oriente repercute directamente en lo que pasa en Latinoamérica debido a nuestra relación que tenemos con Europa y que también tenemos con el Medio Oriente de alguna forma y nuestra relación con Estados Unidos, que lo que pase en Israel será beneficioso o perjudicial a Estados Unidos dependiendo de lo bien o mal que le vaya al Estado Totalmente israelí. de acuerdo. Fíjate, volviendo al punto de Irán versus Israel, aunque no exista una guerra declarada, Directa. O sea, ellos tienen guerras como indirectas. de proxies, Eso, o sea, sí, de es como- agentes. Básicamente como ese juego de niños en donde tienen ahí como un chisme, ¿no? Y uno le dice al otro, no, dile a fulanito eso, y el otro viene y contesta, y cada uno tiene como una especie de mensajero. Exactamente. La diferencia es que en esta parte mueren personas. Exactamente, muere gente inocente de ambos bandos. Nosotros no estamos a favor de las guerras, no estamos a favor de los genocidios, no estamos a favor de los intereses económicos por encima de la vida humana. La vida humana siempre estará por encima de cualquier interés, no importa de quién sea. Porque al final todos somos seres humanos. Y tal vez no nos pasa a nosotros hoy, pero mañana podría pasarnos. Entonces hay que pensar siempre en los demás. Cuando usted se parcializa por un interés económico en una institución u otra, ya sea porque le den un dinero o algo, usted está poniendo en un futuro la vida de su descendencia en riesgo. Y usted está apoyando lo mal hecho. Usted está apoyando de una manera tal vez indirecta un genocidio. Yo creo que el dinero saca lo peor de la gente. Por ejemplo, los canales que ahora, aunque son muy pocos o muy mal vistos, que apoyan a Maduro, tienen un beneficio económico, Claro, tienen claro, un en patrocinio, eso. claro que sí, porque nadie apoyaría una dictadura como la de Nicolás Maduro. Y a mí, o sea, uno sabe más o menos lo que ellos están pensando. Es decir, es por sus propios intereses. Ellos saben que no están bien, pero tal vez hasta ellos se han creído la mentira Incluso, de que están de que están en el buen lado. Incluso la dictadura no está. O sea, nosotros hablamos de democracia. Hablamos de democracia, del tema de los derechos humanos y todo eso. Pero cuando en un país hay una dictadura, los derechos humanos son casi nulos. Es un punto. Lo segundo es que en estos tiempos, siglo XXI, a la altura del 2024, la dictadura en el mundo no es tan rara como tal vez se percibe. O sea, tenemos a Venezuela con Nicolás Maduro, cerquita de aquí, tenemos a Nicaragua, un poquito más retirado, Es que con Daniel Ortega. la dictadura la vemos como lejano, como Pero en no. esa época de la Guerra Fría, ¿no? En Ajá. donde hubo dictadura en toda Latinoamérica, que aquí tuvimos a Trujillo. Exactamente. Tuvieron me parece que, no sé si tuvieron a Franco en España. fue un Sí, claro, dictador. claro, Francisco Franco en España fue un dictador. Y en Argentina hubo un gobierno militar. Sí, entre Argentina y Argentina y Chile estaba Pinochet y Videla. También a Fidel Castro en Cuba, a Stalin en la Unión como de Soviética, alguna manera- Mao Zedong en China. Como de alguna manera salimos de todo eso, es decir, ya esas personas, todos ya pasaron, no sé si a mejor vida, Espero que a peor vida. esperamos. El infierno eterno. Y espero que estén todos los dictadores allá en el infierno eterno, al ladito, todos juntos, Ya que- huyándolo con un tridente. Ya que afortunadamente no nos acompañan, nosotros lo tenemos como muy lejos, como muy... No, porque aquí en República Dominicana, cuando hablamos de Trujillo, ¿cómo hablamos? Hablamos de una época muy Lejana. muy Y no lejana. hacen 100 años de eso. Y por lo general, cuando alguien ya es anciano, ¿qué le preguntamos, no? Que si vivió en la época de Trujillo. Trujillo. Como diciendo, y eso ya fue muy, Hace muy en el muchísimo pasado. tiempo y no pasó tanto tiempo. Entonces, el contexto un poquito del contexto geopolítico actual a nivel de dictadura, tenemos, como dije anteriormente, en Venezuela tenemos a Nicolás Maduro como dictador más cercano. Tenemos a Cuba que todavía, o sea, es como una... Hay un tipo de transición en Cuba, como que no se sabe bien, que la cosa mejora Sí. un chin, peora un chin. Y de con- vez en cuando las personas se revoltean. Exactamente, o sea, entonces, en Cuba es una situación turbia. Una dictadura naturalmente declarada la están sería- pasando mal Claro que sí. y fuera mejor que ese gobierno no estuviera. Claro. Pero ellos de alguna manera están resistiendo. Sí, tenemos entonces, tenemos en Nicaragua, tenemos a Daniel Ortega, que también es otro dictador, pero un poquito más para allá, entiéndase Medio Oriente,
tenemos en Siria. El caso de Siria tenemos a Bashar al-Assad, que es el dictador de Siria, que incluso grupos terroristas como, wow, el nombre, una parte de los yihadistas están, o sea, son grupos terroristas que atacan directamente al gobierno de Bashar al-Assad. Es el hijo de Bashar al-Assad, que fue quien instituyó la dictadura hace muchísimos años atrás. Estoy hablando de tiempo de Guerra Fría, un poquito de historia contemporánea. Entonces, ¿qué pasa? La dictadura no es tan rara como se ve, incluso en varios países de Oriente Medio. Por ejemplo, en el caso de Irán, si yo a ustedes les digo que en Irán el presidente tiene menos poder que ¿cómo se llama la persona? Que el supremo líder. O sea, en Irán hay un presidente que se elige cada 4 años, que cuando mataron a Ismail Haniyeh, él era a la coronación de ese presidente que ganó las elecciones en Irán en julio, pasado julio. ¿Qué pasa? Pero ese presidente solamente tiene el control de una pequeñísima parte de Irán. O sea, la parte gobernable. Sí, o sea, tenemos como un presidente para que diga que hay democracia, pero hay una persona en Irán que es el supremo líder, que cada que tiempo, tiene ya más de 30 años en el poder, que es un líder religioso, sería un ayatolá, o sea, o líder, gran líder si fuera árabe, que es árabe. Entonces, esa persona es la que literalmente controla el país. Es que aquí en Occidente... Y es parte de la constitución de ellos. No es de que un dictador, no. Es parte de la constitución que el supremo líder es el comandante en jefe, el tipo duro, el que hace todo, el que declara guerra, el que quita fulano, sultano. Aquí en Occidente prima, por así decirlo de alguna manera, la democracia, ¿no? Y nosotros es mal vista el autoritarismo, ¿no? La dictadura es mal vista. Ajá. ¿Qué hicieron en Irán? Bueno, se exige presidente o es lo que está de moda en Occidente. Hagámosle una pantalla y hagámosle creer que ellos sí, hagámosle creer. Juguemos a la pantomima de ellos. Pero ellos continúan siendo ellos prácticamente. Muchos valores de aquí de Occidente que consideramos normales, dígase que las mujeres puedan conducir autos, no es tan común en muchos lugares del Medio Oriente. No, claro. Y lo tenemos tan lejano. O sea, ir al Medio Oriente es como ir a otro mundo. Literalmente, incluso en Dominicana tenemos 10, 11 millones de personas, incluyendo los extranjeros, podemos decir. O sea, aquí uno de los países más grandes de Latinoamérica es Venezuela, que entiendo que tiene entre 30 y 34 millones de personas. Pero en Irán hay más de 90 millones de personas. O sea, estamos hablando de un país, Medio Oriente, que serían 10 de República Dominicana. Serían como 11 de Haití. Serían 2,5 3 de Venezuela. O sea, es un mundo completo. Entonces, en ese mundo completo es que hay pocos derechos, hay terrorismo, hay un estilo de vida que literalmente cualquiera te puede denunciar allá, de ahí. La milicia, la policía está regada en todos lados. Ahí tú no puedes ir con una cámara a grabar porque fácilmente un ciudadano común que sería en este caso de la rama del Islam chi, te denuncia y te meten preso de una vez. O sea, preso no total, sino como te investigan. De una vez, vamos para el cuartel a hablar. O sea, cualquier persona en Irán te va grabando y fácilmente dice, policía, hay un policía en la esquina y te jala así, que usted está grabando. Ajá, dígame, ¿dónde es? Vamos para allí. Y lo depura y fácilmente se complica. O sea, ese es el mundo que se vive en Irán actualmente. O sea, te hablo de Irán, parte de Irak, el Kurdistán, que no es un país, pero tiene su región, que también son suníes. Hablando de Siria. ¿En Israel? No, en Israel no hay eso. En Israel sí te vigilan, pero es un poquito más desde como escondido. O sea, ellos sí, claro, si te ven con una mochila rara y te ven medio motrenco, pues claro que te van a vigilar y porque piensan que tú eres un terrorista. Es que Israel es ligeramente más occidental o sea, tienen una cultura muy distinta porque, un ejemplo, los de Irán, los iraníes, tú sabes de que ellos tienen 2 grupos, ¿no? Están los chiitas y está el otro grupo, que siempre se me olvida el nombre. Los suníes. Los suníes. O sea, sería en Arabia completa, sí, Medio Oriente completa. Exacto. Sin embargo, Israel, ellos tienen prácticamente una misma mentalidad, una misma manera de crianza y piensan todos como casi en colmena. Sí, entonces, tienen un pensamiento de colmena, sí. Al tener esa organización
los disturbios o los problemas que se puedan armar entre ellos son menores, por lo tanto pueden dar la apariencia de ser más civilizados. Tal vez lo son, no sé, yo no vivo allá, pero dan una mejor apariencia. Claro, porque en Medio Oriente lo que se ve en el sentido más simple es una guerra ideológica. O sea, una guerra ideológica donde hay un grupo religioso dividido en dos, chiitas y suníes, donde el 90% de los árabes y de los musulmanes, porque no podemos juntar esas dos palabras. No, porque el árabe es una nacionalidad, exactamente. Los musulmanes, eso es una religión. Exactamente. Por ejemplo, los kurdos, que son personas tipo Israel, o sea, que han sido nómadas durante muchísimos años, los kurdos, o sea, ellos están en una parte de Turquía, están en una parte de Irán, están en una parte de Irak y en una parte de Siria. O sea, todo eso esa zona se llama el Kurdistán. Pero están divididos en varios países regados. Ellos tienen su propia milicia, pero no tienen, o sea, no son reconocidos como un país. Sí. Incluso son más que los judíos, ellos, pero todavía están peleando, así como los judíos pelearon en su época. Tal vez no lo han logrado porque no tienen intereses americanos. Bueno, podría decirse, especulando. Y ellos son de la rama del Islam suní, un poquito más calmados. Pero los Kurdistán que están en la parte de Irán tienen conflictos con los iraníes per se. Incluso a ellos no les conviene que el gobierno de Irán se haga poderoso. Pero no tanto eso. Los kurdos que están en la parte de Irak, o sea, recuerda que están divididos en tres países, que si tú lo pones en una escala de un mapa, tú te das cuenta que es como un país aparte. Ellos tuvieron una guerra con este caballero que se llamaba el presidente de Irán, el ex dictador de Irak. Wow, no me acuerdo el nombre, lo voy a decir ahora mismo. Que es tan famoso el nombre, pero se me fue. Primera, tuvo una guerra con los kurdos y al final se quedó como los militares de Irak no pasan para la parte kurda de Irán y los militares de Kurdistán no pasan para la parte iraquí. O sea, cuando hablamos de conflicto de Medio Oriente, hay que hablar de muchísimas cosas. Y que ellos están dispuestos a matarse entre ellos por sus ideales. Sí, diferente, totalmente. Por ejemplo, o sea, ellos viven todos juntos prácticamente y comparten un territorio similar a como comparte el territorio, pues, Sudamérica, ¿no? Que comparte mucho territorio. Sin embargo, Sudamérica tiene muchas cosas en común. Y además que no hay dinero para una guerra. Y no está esa ideología, no está esa ideología de la guerra en sí. Tenemos otros problemas. Sin embargo, ellos tienen una ideología arraigada desde hace muchísimo tiempo porque ellos son el viejo mundo prácticamente. Exactamente. O sea, ellos están especializados desde hace miles de años y han estado peleando entre ellos desde hace muchísimo tiempo. Y parece que los años no han apaciguado el furor que tienen a tener intereses iguales, pero medios tan opuestos. Exactamente. El nombre de la persona que se me había olvidado, lo tuve que buscar aquí, Saddam Hussein, un nombre tan famoso, y se me escapó así, porque tanta información a veces le escapa a uno. Saddam Hussein, ex dictador de Siria, que era quien tenía Siria unida. Siria no. Irak. Él tenía a Irak unido, pero como se rebeló contra todo el mundo, se rebeló contra todos se rebelaron y en el 2006 se lo vieron. Entonces dejó un caos en Siria, otra vez con Siria. En Irak. Dejó un caos en Irak, donde ahora mismo Irak está dividido en dos partes. Están divididos, hay una parte kurda, recuerda, que es, o sea, el 40% de Irak en proporción. Discúlpenme, tal vez no diga 40 punto tanto por ciento. Redondeando. El 40% de Irak es chií, por la influencia de Irán. El 60% de Irak es suní. Pero de ese 60%, el 40% no es árabe, es kurdo. ¿Me explico? Entonces ellos no están, son suní, pero en su lado. Eso quiere decir que hay sería como una paridad de una guerra que hay todavía en Irak interna entre los suníes y los chiíes, que sería como izquierda-derecha, llevándolo a un punto de vista un poquito más coloquial, que no es eso, pero
Los ahí. pacifistas y los extremistas. Exactamente. Entonces, siguiendo el curso geopolítico, el tema Medio Oriente afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo por las siguientes razones. Fíjense. Tenemos ahora mismo un conflicto en Yemen. Yemen es un país que se encuentra frente a África. Lo divide el Golfo, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Él hace frontera con, o sea, frontera no, está frente a Djibouti, que es un país africano pequeño, pobre, que es uno de los pocos países que tienen dos bases de dos potencias mundiales. Y que es un país sorpresa No, en Medio Oriente Medio Oriente, conflictos- África. Bueno, con África, básicamente en esa zona, que tienen Exactamente. conflictos internos, vaya Ex- sorpresa, y que tienen un estado fallido. Bueno, Exactamente, sí, un estado fallido en Djibouti. Entonces, ¿qué pasa? En Djibouti hay dos bases importantes, que está una base americana y una base china. ¿Por qué en un país pobre de África hay una base de China y de Estados Unidos protegiendo los intereses de esas dos naciones? Naturalmente. Porque recuerde que están, entonces, frente a ellos, frente a Djibouti, está Yemen, que Yemen tiene un conflicto histórico complicado. Porque luego de que intentaron dar un golpe de estado en el 2014, creo que el 2014, no recuerdo bien la fecha, disculpen por la fecha, un golpe de estado que le dieron al presidente de Yemen, se dividió Yemen en 4 partes. Oye, o sea, en Yemen hay 4 grupos distintos peleando entre ellos. Similar a la tetrarquía del Imperio Romano. Exactamente. Entonces, o sea, el golpe de estado se le dio en Sanaa, que Sanaa era o es la capital de Yemen. El presidente de Yemen tuvo que salir a la parte, podríamos decir, otra parte. Sí, le tomaron la capital, Ajá. prácticamente Exactamente. ya le tumbaron el gobierno. Entonces, hay una parte de Yemen que apoya el regreso del presidente. La otra parte de Yemen, que serían los hutíes, que tienen otra historia de por qué se llaman los hutíes, en otro tiempo hablaremos de eso. Ellos no quieren que el presidente vuelva, sino que quieren hacer otro Yemen. Ok. Pero con ideales más conservadores, se podría decir. No, más radicales. Bueno, lo que ellos llamarían conservadores. Sí, conservadores de acuerdo a su cultura. Entonces tenemos otro grupo, que es la parte sur de Yemen, que ellos quieren también independizarse. O sea, quieren hacer 3 Yemen. Y está el grupo Al-Qaeda, en una parte chiquitica, que está tirándole a todo el mundo. O sea, hay una guerra cuádruple en Yemen que tiene ese país. Incluso una de las peores crisis humanitarias de la historia humana está en Yemen ahora mismo. Donde tú ves los videos y tú ves niños literal. Tú ves esos niños que tú ves de África. No están en África esos niños. En Yemen que están. Esos niños que tú ves flaquitos y cositas no están en África. O sea, en África tienen su parte. Pero lo que se ven hoy en día no están en África, están en Yemen. La importancia de Yemen que tiene en el conflicto de Medio Oriente se debe a su relación con el Mar Rojo, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué? Ahí voy. ¿Por qué Yemen está en conflicto? Estados Unidos, la comunidad internacional, le ha quitado mucha ayuda a Yemen, por lo cual la crisis humanitaria ha aumentado. Le ha quitado mucha ayuda por el tema de los hutíes. Los hutíes son financiados por Irán, al igual que Hezbollah y Hamas. Entonces, ¿qué pasa con los hutíes en Yemen? Al estar en una posición estratégica, que es la posición del Golfo de Adén. Wow. Eso, bueno, también esa posición básicamente estratégica es básicamente su salvoconducto. Debido a que ellos, bueno, los hutíes, han tenido una jugada estratégica bastante importante al impedir el paso de muchos barcos. Exactamente. Debido al lo que se le llama, ¿no?, el cuello de botella que hay ahí, que son como Exactamente. unos 20 kilómetros. El Golfo de Adén. Ese golfo específicamente, o sea, yo, según lo que, hasta donde tengo entendido, para transportar, ese es el mejor lugar para transportar, ¿no?, la mercancía. Ahora, si ellos tienen ese lugar ahí específico, si ellos lo tienen secuestrado, las personas van a tener que rodear básicamente toda África. Ahí es que Lo voy. cual, eso ocasionaría muchos costes extras, ¿no? Exactamente, Se fíjense. dice más de 2 millones por barco. Sí. Fíjense, nosotros los importadores, que ahora mismo estamos sufriendo de una alza de los precios, Sí, sí. sabemos eso, De primera mano. de primera mano. O sea, no es algo que nos lo han dicho, es que
los fletes han subido. Entonces, una de las razones es el tema de Yemen. Yo digo lo siguiente. Para poder solucionar parte del problema que hay entre Israel y Hamas, Israel y Hezbollah, hay que partir por los hutíes de Yemen. Durante no se solucione escuchen bien, estoy diciéndole, no se solucione el problema que está en el Golfo de Adén con Yemen y los hutíes atacando barcos que pasan por ahí, se va a complicar el asunto. ¿Por qué? Porque en ese golfo, ese espacio de mar, ese pedazo de mar que está ahí, es un paso que conecta Asia conecta Asia, África y Europa. ¿Qué pasa? Al haber ese paso, estamos hablando del Golfo de Adén, hablábamos más para arriba del Mar Rojo, en una división de este lado tenemos el Golfo de Acaba, que da a Israel y Jordania, y parte de Jordania, si no recuerdo, y está a mano izquierda el Golfo de Suez y el Canal de Suez, que conecta Egipto con Europa, Israel, básicamente es la avenida principal de varios continentes. Del tráfico, sí. O sea, ese espacio donde están ahora mismo tirando misiles los hutíes de Yemen, es una parte importante. Incluso desde el año pasado, si no recuerdo, noviembre, los hutíes secuestraron un barco israelí, y todavía está secuestrado con varias personas todavía. Pero no tanto eso. El plan de Irán sería los hutíes ataquen a los barcos israelíes, o en su defecto, a todo el que pase por ahí. Para ejercer presión. Claro, para que los demás países que se ven afectados con el paro del tráfico, presionen a Israel para que solucionen el tema con Hamas. Y efectivamente, 4 de las grandes navieras que hay en el mundo han cambiado de ruta. ¿Por qué? Porque ya cada vez que pasa un barco por ahí, los hutíes vienen y atacan ese barco. Barcos con gases, con petróleo, con mercancía que viene de otros países, por el paso que hay. Entonces, esas 4 grandes empresas, me reservo los nombres, empresas de petróleo, de naviera, han decidido mejor darle la vuelta a África completa. Pero adivinen qué pasa ahí. Al tú darle la vuelta a África completa, más de 2 millones de dólares por barco. Y no tanto eso. Que también el tráfico son 10 días más, depende de la velocidad del barco, 10, 15 días más de tráfico. También el seguro sube. Para que ustedes vean dónde viene el tema. Cuando hay un desvío tan grande, la mercancía no llega a tiempo. 2, los seguros por flete, los seguros por embarcación suben. 3, cuando esa embarcación llega a su destino final, viene más cara, por lo cual los costos suben, por lo cual los impuestos suben, por lo cual el consumidor final, que es que al final nosotros importadores tenemos que subir los artículos. O sea, dirían, ahora tiene más sentido de por qué suben los precios. Una razón, porque hay muchas más. Eso es una jugada muy estratégica de Irán. Y si esto beneficia a los hutíes, si beneficia a los hutíes, va a beneficiar de alguna manera a Irán, no. Pero esto es a costa del Producto Interno Bruto del mismo país. Sí. Ya que este paro de tráfico lo que hace es que el país se retrase y no crezca como se supone que debería crecer. Claro que sí. Pero lo que Irán tal vez le pinta a los hutíes, que es lo que al final... Porque al final de cuentas son intereses. ¿Intereses? Al final de cuentas la gente hace la vista gorda ante el sufrimiento de otros mientras no sea el mío. Exactamente. Y uno podría decir, no, pero son muchas vidas y podríamos alzar el grito al cielo y decir, ¿cómo es posible? Pero en realidad no es tan distinto a cómo se comporta la sociedad occidental, que es supuestamente civilizada. Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, un ejemplo, eso es tan sencillo como el dominicano que ve que le roban al vecino y dicen, no, descuida, que eso no es mío. Exactamente. Y hace la vista gorda. Todos de alguna manera hacemos la vista gorda ante los problemas de los demás y no nos afectan a nosotros. Exactamente. Entonces, la diferencia es que aquello es naturalmente peor porque es a costo de vida, pero la intención, la emoción y la malicia es la misma. Entonces, ya entendemos por qué es que Estados Unidos y China tienen bases militares en Djibouti frente a Yemen en términos geológicos. O sea, ¿por qué tienen un base en lugares tan pobres?
porque para proteger el Golfo de Adén, pero hasta ahora no lo han protegido correctamente, por Y lo cual... no pueden hacerlo, porque si lo protegen correctamente sería enviar o sea, aumentar la armada. Exactamente. Eso se vería como algo hostil y podría desencadenar conflictos bélicos. Entre continentes sería, porque aunque estén enfrente, son diferentes continentes, África sí, pero y Asia. Más conflicto bélico no le beneficia a nadie. No, más allá supuesto. de las buenas intenciones que quieren pintar, en realidad Claro. la guerra beneficia a muy pocos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todo esto es una trama, podría decirse, de Irán, que está controlando los hilos, pero ahora mismo Irán no tiene aliados. Diría, ¿cómo Irán no tiene aliados? Claro. Recuerda Perdió Egipto. Perdió Egipto, uno de los países que podría ser aliado. Miren mis dedos. Venezuela tiene problemas. Rusia Dijo que no. Tiene problemas. Rusia dijo como que no. No se meten en eso. Tenemos nuestro propio problema con Ucrania, que nos están invadiendo y aquí tenemos que resolver. Ajá, China es el amigo rico, pero que no se mete mucho, que te da consejos nada más. Sabes que yo estaba escuchando sobre China y alguien dijo que tal vez China no esté tan del lado o sea, no de los palestinos, tú sabes, del lado de izquierda y todo eso, el lado que más... El lado radical. Sí, el lado radical, que no está tan de ese lado como parece. Porque China siempre mira por sus intereses, siempre. Más allá de su ideología. Sí. La ideología de ellos es para su gente y ellos pueden reprimir su gente y pueden, con su cultura avasalladora, pueden hacer lo que quiera con su gente. No estoy diciendo que esté bien, pero hacen lo que quiera con su gente. Pero de puertas para afuera, ellos se pueden pintar como lo que sea frente a quien sea. Exactamente. Y quién sabe si se desata algún conflicto internacional. En realidad, que China, bueno, no sé si ellos... Los chinos son negociantes. Sí. Los chinos son muy, muy negociantes. Y eso está como en la cultura de ellos. Ellos Claro. tratan muy bien a los clientes. Sí. Y Occidente es su mejor cliente, porque en Exactamente. Oriente Medio no hay mucho dinero, que digamos. Exactamente. Entonces, ¿sabes? Para que vayamos entendiendo cuál es el meollo del asunto. O sea, lo que está pasando realmente en Medio Oriente. Es una de las partes, porque hay muchísimas. Entonces, Irán, su estrategia es presionar a la comunidad internacional para que presione a Israel, para que Israel detenga los ataques hacia Hamas. Esa es una parte. La otra es que hace unos días hubo un enfrentamiento entre Hezbollah al sur del Líbano contra Israel al norte de Israel, que sería como que dice lo mismo. El sur de un país es el norte de otro. Donde hubo un ataque de Hezbollah, donde mandaron unos cuantos aviones, no mucho, para hacer un allante. Cuando Israel respondió con más de 200 aviones preparados y derribaron hasta ahora 40 puntos estratégicos de Hezbollah. ¿Por qué? Porque ellos entendían que, claro, no hubo bajas en ninguno de los ataques. Gracias a Dios no hubo bajas. Para variar. O diría bajas registradas. Porque eso es otra cosa. Pero no entraremos ahora en conspiración. Cuando viene a ver, no. Porque es que tú sabes de que siempre el ala de victimismo y de yo soy la víctima es lo primero que se utiliza en una guerra. Sí, y si cierto. el otro lado no lo ha utilizado, significa que es muy difícil de probarlo. Entonces, ¿por qué Israel hizo ese ataque preventivo? Porque ya se esperaba que Hezbollah, tras el ataque de Israel a Ismail Haniyeh, se esperaba una represalia fuerte de Hezbollah, lo cual no pasó. Israel hizo un ataque preventivo, bim bum, le mandaron 200 y pico de aviones, derribaron 40 puntos estratégicos, derribaron muchísimos armamentos y todo eso. Oye, un ataque preventivo, explotando todo eso por ahí. Pero ese era básicamente, o sea, yo creo que no le salió bien el punto de que no hayan bajas. Así de maquiavélica es la guerra. Sí. O sea, no le beneficia a los enemigos de Israel, no le benefició que no hubieran bajas. Debido a que ya no pueden vender tanto la parte de víctimas si no hay víctimas. Claro. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Eso fue más que un ataque militar, fue un ataque político. Sí. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron ahí fue Israel demostrar supremacía aérea. Dijeron, oye, si te fajas con nosotros, te mandamos 200 adelante, 200 aviones adelante para que te exploten. Y lo que querían sus contrarios era evitar que se firmara un tratado. Claro, porque recuerde que Anthony Blinken, creo que es el jefe de defensa de Estados Unidos, si bien no recuerdo, corríamos los comentarios, ha tenido conversaciones con Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, acerca de una tregua con Hamas.
Incluso dirigentes de Hamas pueden investigar todo esto. Nosotros aquí no hablamos sin información. Para lo que hablan y escriben en los comentarios, nosotros investigamos muy bien noticias, videos, declaraciones, todo eso para traer aquí un contenido fresco. Entonces, han habido negociaciones en Egipto de parte de Israel, dirigentes de Hamas y Egipto que está mediando ahí para un alto al fuego, no paz, alto al fuego, tregua. Entonces, como Hezbollah hizo su ataque, hizo su jugada hacia Israel, Israel tuvo que responder. Entonces, como Hamas y Hezbollah no son de que los mejores amigos, pero hay intereses en común, Hamas nunca va a firmar una tregua con Israel cuando Hezbollah está siendo atacado. Exacto, si su aliado se ataca. O sea, es para que ustedes vean que solamente las mentes más brillantes y las mentes más maquiavélicas ponen en riesgo la vida de millones de personas por su interés. La vida de soldados, que al final los soldados, tanto de Hamas, de Hezbollah como de Israel, son personas humanas, gente con familia. Y ellos conocen muy bien a Israel, porque es que Israel, ay Dios mío, Israel es un caso, porque ellos son muy buenos para la guerra, pero de forma... Han tenido que hacerlo. Sí. Estaban rodeados. Sí, claro, naturalmente. Pero desde el punto de vista mediático, tal vez no se venden tan bien. Cierto. Debido a que su respuesta siempre es 20 veces mayor, ¿no? Lo que se diría en derecho desproporcionado, ¿no? Cuando hay una defensa desproporcionada. Incluso hace un tiempo, el expresidente Donald Trump criticó fuertemente a Benjamín Netanyahu. O sea, el primer ministro de Israel le dijo, oye, ok, ustedes se están defendiendo, pero la guerra mediática la están perdiendo. La están perdiendo. Sí. Dijeron, tienen que manejar esto con menos violencia y más diplomacia. Israel ha tratado de más o menos ir esa línea porque Israel dice, bueno, podemos firmar, pero si me atacaron aquellos, yo no puedo firmar. Entonces, ahora bien, ese es el plan macabro de Irán desde nuestro punto de vista occidental. O sea, porque al final Irán no quiere que se firme un acuerdo de paz. Pero presiona en Yemen para que la comunidad internacional presione a Israel para que se firme. O sea, incluso Irán nunca se ha salido de su meta inicial, que es destruir Israel. O sea, a él no le interesa que se firme nada, a él no le interesa la presión, lo que le interesa lo que le interesa a Irán es la destrucción de Israel y a Hamas y a Hezbollah y los hutíes. De hecho, esa fue la principal intención cuando ocurrió el hecho desafortunado de octubre, hace ya un tiempo, ¿no? O sea, el problema era que Israel ya estaba ganando demasiados aliados y ellos dijeron, en otras palabras, como que hay como demasiada paz, como que no. Mira, como que no nos conviene tanta paz, nos conviene la guerra. Hay un tratado, Medio Oriente, que se llama el Pacto de Abraham. Los que han escuchado, escriban en los comentarios, que eso ayuda al algoritmo que comparte el video. El Pacto de Abraham es como un tipo de paz que ya varios países han firmado ese pacto donde reconocen a Israel como país, donde mejoran las negociaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué? Porque hay que es lo que dará información que está en internet, pueden buscarla, ojalá me censuren. Hay un programa que crearon supuestamente los israelíes que se llama el programa de Pegasus. El programa, supuestamente, todas suposiciones, nada afirmativo. Investiguen por ahí, ustedes declaren. Es un importante programa de forma bélica. Un programa así de espía. Entonces, ese programa lo que hace es que automáticamente tú, vamos a suponer, instalas una aplicación X en el teléfono. Ese programa registra y te espía de todas maneras. Todas las llamadas, todo lo que tiene que ver con tu contacto, todo te lo espía. Entonces, ese programa, supuestamente Estados Unidos lo vende a países de Medio Oriente para que se protejan de sus enemigos si tú firmas el tratado el Pacto de Abraham. Entonces, básicamente tienes que estar de acuerdo con mis intereses. Exactamente. Y yo te doy una ayudita extra. Claro, pero hay otra cosa. Hay un tipo de avión que es especial ahora mismo de última generación, se llama el F-35, que lo vende también en Estados Unidos, supuestamente, no quiero aclarar nada, no quiero problemas, que supuestamente lo vende Estados Unidos e Israel, donde ellos, para tú como país de Medio Oriente, un efecto África, o otro país, puede tener acceso tanto al programa Pegasus como al tipo de avión F-35, tú tienes que firmar el Pacto de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Arabia Saudí, que hablamos la semana pasada de eso, Arabia Saudí
había negociaciones donde se iba a firmar el pacto de Abraham para ellos tener acceso al sistema Pegasus, supuestamente todo, y también acceso al avión, ahora mismo más actualizado, que es el F-35. A raíz de eso, Irán se dio cuenta del asunto y esa fue la razón del ataque de octubre 7 y de todo este meollo. Para que no se firme el pacto de Abraham, porque Arabia Saudí, recuerden que es el país más importante de Medio Oriente en términos de poder y en muchos otros términos, lo que se puede entender por poder en Medio Oriente, para aclarar las cosas. Entonces, ya todos los demás países, muchos otros países, los que no están en crisis, se han unido. Entonces, ellos no les interesaba que Arabia Saudí, que es el principal enemigo de Irán, tuviera el programa Pegasus y tuviera el F-35. Y ahí empieza el asunto. Pero hay otras cosas más. Tenemos que hablar en otro programa siguiente del proyecto nuclear de Irán. Y los sabotajes de Israel. Exacto, porque hay tantas trabas para ese proyecto nuclear. ¿Cuáles son los peligros que implicaría si ese proyecto se lleva a cabo? Señores, fíjense, la geopolítica es macabra. Porque tú estás tratando con grupos de personas que la mayoría vigilan solo sus intereses. No les importa la vida humana, no les importa el hambre, los asesinatos, los genocidios. A ellos solo les importan sus intereses. Petróleo, mercancía, tráfico, rutas marítimas y otras cosas. Y las bajas que pueden aceptar ellos, desafortunadamente, son las bajas civiles. Exactamente. Entonces mandan soldados a su muerte de ambos bandos. Utilizan civiles como carne de cañón y como escudo. Entonces, la geopolítica, los conflictos que estamos teniendo hoy día no es más que grupos, intereses, personas, dinero detrás, donde al final nosotros los civiles somos quienes sufrimos las consecuencias, tanto de una parte como de la otra. Y esa obsesión humana por el control y por el dominio, que en realidad ahora las guerras son peores porque ha avanzado la tecnología, pero las guerras existieron, las guerras son tan longevas como la humanidad misma. Si no, pregúntale a Caín y Abel. Sí, desde el principio de los tiempos. Exactamente. Entonces, en la próxima entrega vamos a estar hablando del programa nuclear iraní, que eso es otro tema, que es un grupo más para atrás, va más fuerte. La intervención de Israel en el programa nuclear israelí, por qué al mundo no le conviene que Irán sea una potencia nuclear. O sea, todo eso vamos a hablarlo en el siguiente programa. Esta fue una sesión más de tu programa Gente Común. Un aplauso.